Muy bien, hermanos, hermanas, amigos que ahora nos visitan, da mucho gusto recibirles nuevamente y darle continuidad a este estudio que estamos realizando con el libro de Psicología Revolucionaria, el Tratado de Psicología Revolucionaria del gran maestro Samael Aún Weor. En esta ocasión, entonces, vamos a abordar el tema de la autoconciencia infantil y el tema también del retorno y recurrencia, porque van íntimamente ligados para poder comprender el fenómeno de nuestra propia existencia en este valle de lágrimas. Ahora, interesante el tema porque la autoconciencia infantil implica pues que cuando estamos en esta edad de infancia hay un proceso de conciencia, de iluminación, que le da entonces al niño una capacidad de conocimiento extraordinario que supera a cualquier persona adulta, obviamente. Explicaremos entonces este proceso. Lo importante de esto es que podamos nosotros comprender cómo se da esta relación directa entre el nacimiento en la rueda entonces de muertes y nacimientos y qué ocurre en cada uno de esos fenómenos de nuestra propia existencia. Comencemos analizando en primer lugar el descenso de la vida, el descenso del alma por primera vez a este mundo, a dijéramos, a esta escuela de las almas que es el planeta Tierra, y cómo entonces en su primer descenso, obvio que cuando desciende el alma viene y desciende por voluntad del Padre como un elemental de la naturaleza, y viene de cepira en cepira o de región en región hasta hacer contacto con la Tierra, con el planeta Tierra, y donde entonces se van a desarrollar todos los fenómenos vitales de nuestra propia existencia. Entonces nuestro cuerpo se encarna, cada vez que tenemos un nuevo cuerpo, se encarna el 3% de la conciencia del ser, con una misión especial de despertar plenamente para regresar, definitivamente regresar al lugar de donde vino, de donde se desprendió. Ahora, el gran problema es cuando llega entonces y hace contacto con este mundo, que ya lo vamos a ver entonces, este proceso, cuando cae y esta alma queda, dijéramos, provista de un cuerpo humano o humanoide o un cuerpo tricerebrado, porque entonces ahí es donde se hace contacto con la fascinación sensorial, de la fascinación de los sentidos físicos, atrapa a la conciencia y entonces es ahí donde se genera entonces la condición adversa para el alma que no le permite irse de regreso hacia su hogar celestial. Le impide despertar sometiéndole a la rueda fatal del destino en las regiones inferiores de la naturaleza. Y entonces aquí en la parte inferior de esta diapositiva, dijéramos de la región física donde tenemos nuestro cuerpo, ahí es donde se dan entonces todos los fenómenos del sueño de la conciencia, la ilusión de la vida, la fascinación sensorial, que definitivamente no nos permite ver o encontrar el camino de regreso al Padre. En el libro de Psicología Revolucionaria dice el venerable maestro que la esencia de cada uno de nosotros lleva en su interior, viene de arriba, del cielo, de las estrellas, de la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Dice también que nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de las estrellas. Nuestra alma viene de lejos, no ha nacido aquí, no es de aquí, es extranjera aquí. Esas conclusiones que podemos nosotros llegar. Dice, preciosa la esencia pasa a través de la nota sol, por el sol central de Ors,
Y luego de la nota Fa entra la región planetaria. Entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior. Pero antes de eso, de penetrar, así de pensar que nosotros entran en nuestro cuerpo físico, antes de eso, la esencia, en el descenso del alma en estado elemental a este planeta Tierra, la pone primero en contacto con el paraíso elemental de la naturaleza. No viene a la parte física directamente, sino que entonces en el paraíso elemental, en el Edén, definitivamente el primer contacto que hace la esencia al descender es con él en el estado mineral. Conoce la vida del planeta Tierra desde el mineral, luego evoluciona al vegetal, para luego también evolucionar al estado animal. Recorre esa escala dentro de sí mismo, evolucionando y conociendo la vida del planeta Tierra antes de que pueda pasar a un cuerpo tricerebrado, a un cuerpo humano, a un cuerpo físico. En su momento, de acuerdo con la ley, esta esencia que ha descendido por primera vez al planeta Tierra va a revestirse con un cuerpo humano. Y cuando se reviste con el cuerpo humanoide, con el cuerpo entonces tricerebrado, es donde comienza la complejidad del trabajo. Porque ahí es donde queda encerrado. Ahí es donde queda atrapada la esencia entre la naturaleza inferior, que es precisamente el yo psicológico. Es con la caída, con la salida del paraíso elemental, entonces toma este cuerpo físico y comienza entonces el proceso de complejidad definitivamente, como para poder, en primer lugar, el mundo es decir, el proceso hipnótico que genera todo el mundo sensorial, atrapa la conciencia y le impide que se libere. Es más, cada vez, en cada descenso y en cada cuerpo que toma, se complica cada vez más. Ese es el... Pero ¿qué hay en la esencia? ¿Por qué es bien importante la esencia para nosotros? ¿Qué hay en la conciencia? Nos dice el venerable maestro Samael que en la esencia está la religión verdadera, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Ahí está concentrado todo. En la esencia, todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Ahí está entonces todo lo que podemos nosotros necesitar para levantarnos de este mundo. Pero cuando cae dentro de este cuerpo físico, cuando cae atrapada dentro de una forma humana, entonces aparece el yo psicológico. Si el yo psicológico muere, que es hacia a lo que viene la revolución de la conciencia, resplandece en nosotros la esencia libre, nos confiere belleza íntima. De tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor. Por eso es que esa esencia que tenemos, de esa esencia, un 3% de esa esencia libre, cada vez que nacemos con un nuevo cuerpo físico, eso nos da autoconciencia infantil. Ahora el problema es que un bebé está autoconsciente en un 3% y tiene su clarividencia, su clariaudiencia y tiene su telepatía y todos los poderes que están en ese 3% de la esencia, pero no nos puede transmitir nada, no nos puede decir. Su cuerpecito depende de lo que hagan los mayores, en que entonces empieza a quedar encerrado y envuelto bajo la influencia de los que ya estamos dormidos, los mayores, ¿no? De los que ya tenemos entonces la conciencia plenamente dormida. Esa es la tragedia, ¿no?, de lo que ocurre. Ahora bien, fíjense, una vez tomamos cuerpo físico, una vez esta esencia queda dentro de un cuerpo físico, está sometido definitivamente a estas leyes de retorno y recurrencia. Ya quedamos sobre la corteza terrestre y entonces vienen
los ciclos de nacimientos y de muerte. Aparecemos en el escenario de la vida con un cuerpo físico nuevo. Pasa el tiempo vital, llegamos al tiempo de la desencarnación, nos sumergimos de nuevo en la cuarta coordenada y volvemos a reaparecer otra vez y estamos en ese círculo vicioso de estas dos leyes. Y ahí es donde entonces aparece estas 108 oportunidades que tiene entonces una vuelta que da a la rueda del fatal del destino. Entonces quedamos ya sometidos a eso. Y luego a otras dos leyes igualmente mecánicas, que son el eterno retorno de todas las cosas, bueno, y la ley de recurrencia de una manera ya más general, más amplia. Estas leyes entonces constituyen lo que definitivamente es el sueño de la conciencia. Allí es donde se procesa todos los elementos ensoñativos, hipnóticos, ¿verdad?, de la conciencia misma. La conciencia está atrapada. ¿Con qué fin? Ya lo hemos estudiado en clases anteriores, cuál es el objetivo de esto, porque lo que se necesita es que las almas y las esencias fuertes y valientes puedan vencer esta condición y se levanten del lodo de la tierra. Quien se levanta del lodo de la tierra, obviamente, entonces se convierte en primer lugar en iniciado, ¿no? Y luego en maestro, después en un hombre verdadero y en un superhombre, y luego se libera y llega de nuevo al Padre, hacia donde definitivamente, de donde salió. Pero esta esencia dentro del cuerpo físico, dentro de la psiquis humana, es a semejanza de la historia de la esencia de Aladino, de la lámpara de Aladino, pues, la esencia embutida entre el mí mismo, entre el yo, es el genio de la lámpara de Aladino anhelando libertad. Libre tal genio puede realizar prodigios, libre tal genio tiene grandes poderes. Entonces es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente, dice el venerable maestro. Apenas se aparece en nuestra existencia. Y sí se aparece y viene cuando nosotros inhalamos por primera vez, cuando salimos del vientre de nuestra madre, penetra la esencia en nosotros. El 3% de la esencia penetra en nuestro cuerpo físico y eso es lo que queda definitivamente dándole vida al bebé. Un bebé está autodespierto, autoconsciente, ¿verdad?, en un 3%. Esa es la autoconciencia infantil, que es la que por la cual nosotros debemos procurar reconquistar con el trabajo sobre sí mismo, lo primero que se debe lograr. Y menciona el maestro que muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etcétera, con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta, muy excepcionales. Entonces el proceso ya de la vida, después que nosotros hemos perdido la autoconciencia infantil, producto de un fenómeno también inherente a la vida. Veamos entonces una explicación más o menos de esto. Desciende entonces esta esencia a un nuevo cuerpo físico. El cuerpecito físico pues nos lo regalan a la madre natura, nos lo regala, lo construye dentro del vientre de nuestra madre y para eso pues ha habido una unión del gameto masculino y el femenino y le da forma a la primera célula y luego esta primera célula se reproduce, se fusiona y va dando forma a un nuevo cuerpo físico construido en el laboratorio de nuestra divina madre natura. Salimos a este mundo y entonces inhala, en su primera inhalación penetra la esencia, el budata, como dicen los del Zen, penetra en ese cuerpecito y queda consciente en un 3%. Luego le entregan su cuerpo vital de acuerdo a la ley de causa y efecto. Entonces tiene el tiempo que va a vivir y luego ya vienen los procesos de involución de su cuerpo y el momento en que desencarna y opera pues el ángel de la muerte y se lo lleva. Así, de esa manera,
La serpiente se muerde la cola, vuelve el tiempo otra vez a donde había originado, vuelve de nuevo a su lugar. Y este es el fenómeno en cada uno de los nacimientos, muerte, sometido a ese movimiento de retorno y de recurrencia. Retornamos para repetir el programa de nuestra existencia, nos vamos, volvemos a retornar y repetimos. Ese es el asunto. Pero ¿qué ocurre en el nacimiento? Es lo importante que nosotros tenemos que ver. Nace el niño inocente y puro, dice el maestro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera. Nos dice, el 3% de conciencia le da plena autoconciencia, lucidez, clarividencia, etcétera, al bebé. Fijan el error, gravísimo error que se comete en este mundo. Uno cree que el niño no sabe nada y uno es el sabio, ¿no? Y empieza a destruir los valores de la esencia, metiéndole al bebé todo lo torcido que ya tenemos nosotros en nuestra existencia. Y no solo eso, lo llevamos a que otra persona dormida le dé clases y lo eduque. Es una tragedia, ¿no? La verdad. Pero dice, la naturaleza deposita en los cerebros de los niños nacidos, recién nacidos, todos estos valores salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura y aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos. Todo lo capta de una manera natural, extraordinaria. El niño es un elemental puro, inefable. En un cuerpecito de esos está ahí. Y con toda la sabiduría, el bebé puede verlo a uno de cuerpo entero y le ve todo tal como es, no como aparentemente es. Tiene esa capacidad. Por eso es que incluso en determinado momento el maestro comenta de que hasta para los enfermitos de la mente, los que padecen problemas mentales, tener un niño cerquita, el aura de un bebé le provoca un beneficio extraordinario a este tipo de enfermos mentales. Por el aura, por el poder que tiene la esencia libre en ese momento, el 3% de la esencia. Y que bien valdría la pena que uno con un bebé tiernito se lo pase varias veces por la cabeza para que le ayude un poquito, ¿no? En la locura que ya tenemos todos ya mayores, ¿no? Pero eso sí comprendiésemos cómo funciona esto, ¿no? Pero en la mayor parte de veces creemos que el niño no sabe, que es ignorante, pero no lo es. La diferencia es que él no puede valerse por sí mismo y necesita de nuestra ayuda para poder sostener su cuerpecito, para comer y para abrigarse. Eso es otra cosa, crudo de la realidad. Y no nos puede decir lo que puede él estar viendo. Ahora, a partir del nacimiento del niño, comienza un proceso de creación de una energía a su alrededor que le va a dar forma a la personalidad. Y el maestro Samael habla de esto como el programa creado por el anticristo, que ya es el modelo. Este mundo está modelado según los intereses del anticristo, según el programa anticrístico. Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada fenómeno natural. Desgraciadamente interfiere el programa del anticristo y las maravillosas cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido pronto quedan destruidos, pronto se van opacando, pronto. En la medida que él va creciendo y le vamos metiendo más aquí. Y ahora, bueno, y lo pone a ver caricaturas y las caricaturas con obscenidades, con palabrotas, porque así es la moda y así es lo correcto ahora. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, sí, cada padre puede hacer algo por su bebé. Sí comprende esto, sí entiende esto, sí estudia esta sabiduría, sí tiene entonces este conocimiento. Pero lo común no es así.
Lamentablemente, la criatura debe ser programada por el anticristo por medio de la falsa educación prenatal, pre-kinder, kinder, primaria, etcétera, etcétera. Y ahí vamos todos nosotros como borreguitos a dejar a los niños a que los programe el anticristo. Que me perdone el sistema, y si esto es pecado y es delito, pues ahí vean. Pero esto es lo que dice nuestra doctrina. De hecho, ahí vamos entonces a que el niño le enseñen. Los dormidos quieren enseñarle al que tiene un poquito de conciencia despierta. Entonces esto es lo más terrible, porque comienza entonces a cerrarse todos aquellos datos que trae en la esencia, empiezan a quedar opacados y eclipsados hasta que a los primeros 7 años de existencia eso se ha cerrado completamente. Y se ha creado la personalidad desde aquella energía a través de la cual se va a manifestar el yo psicológico. Y en los primeros 7 años de existencia se instala el programa anticrístico en cada uno de nosotros. Y queda entonces el ego instalado y luego ya son sus comentarios hasta el momento en que perdemos el cuerpo. Esta es la tragedia. Cada vez que volvemos a este mundo y cada vez que nos dan un cuerpecito nuevo, cada vez caemos del Edén definitivamente, salimos del Edén y volvemos a quedar atrapados en las tinieblas completamente. La esencia despierta, como la tenía el niño en un 3%, posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es desarrollar la esencia y uno no podría desarrollarla a menos que trabajase sobre sí mismo. Ahora nosotros en este estado, ¿cómo poder llegar al estado de un niño recién nacido? A tener esa capacidad conscientiva y cognitiva de un niño recién nacido. Una esencia libre manifestándose a través de un cuerpo humano, a través de los 3 cerebros, será una esencia naturalmente preciosísima, dice el venerable, y resplandecerá en la misma los poderes de la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, las facultades para el desdoblamiento astral, etcétera, etcétera. Eso es la autoconciencia infantil, el poder que nos da, que es lo que nosotros definitivamente intentaríamos con el trabajo interior reconquistar, porque digo reconquistar porque lo traemos cuando nacemos, ¿no? Pues lo traemos. Para una ilustración de lo que es la personalidad, dijéramos que cuando el niño está tierno y el ego flota en su espacio psicológico, dijéramos en su espacio su espacio psíquico del niño, pero no puede penetrar porque no ha creado la personalidad. Pero dice el maestro que el niño inocente y puro, la esencia expresando a través de la criatura, es preciosa de una gran manera. Desgraciadamente tiene que aparecer, tiene que ser programado, y para eso es la personalidad. Entonces de los 0 a los 7 se carga el programa para que el yo pueda penetrar en este nuevo cuerpo, en esta nueva, y ya quede instalado definitivamente dentro de esa nueva instrumento, dentro de ese nuevo vehículo, para que se manifieste. Y después de los 7 años definitivamente ya viene entonces el proceso de ejecución o de desarrollo de su propia película, de su propio programa. Así es como ya que queda definitivamente atrapada la conciencia dentro de todos esos procesos ilusorios, irreales, donde lo temporal sustituye a lo eterno, que es la esencia. Entonces el yo toma posesión del cuerpo. Cuando la totalidad de los yoes se ha incorporado, aparecemos en el mundo con esa horrible fealdad interior, dice el maestro, que nos caracteriza. Entonces andamos como sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos. Y nos explica también cómo el niño es capaz, en su clarividencia, dice, el recién nacido ve al adulto tal como en realidad es, inconsciente, cruel, perverso, etc. El 3% de la esencia
libre, reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos, les da plena autoconciencia, lucidez, etc. Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra inconsciente, pero se equivocan lamentablemente, y nos equivocamos lamentablemente. Es importante esto, que entonces en estos esquemas que estamos presentando quede más o menos claro cuál es entonces el fenómeno que ocurre. Baja la esencia definitivamente, el 3% queda en el niño recién nacido. Se incorpora en la criatura y le da lucidez y todo. Luego viene entonces el proceso ya del desarrollo de todo el programa de su existencia a través del tiempo vital al cual se ha sido sometido con la personalidad y el cuerpo, y luego entonces desaparece de este escenario con lo que se conoce como muerte, ¿no? Y ahí estamos sometidos a esa rueda fatal. Nacimientos, retornos, recurrencia, desaparecemos, retornamos y recurremos. Por eso dice el maestro que la muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esto es el yo, buenos y malos, útiles o inútiles, positivos y negativos. Y eso es lo que vuelve otra vez a un nuevo cuerpo físico, lamentablemente. Lo único que la misericordia es tan grande, de Dios es tan grande y de la Divina Madre, que nos deja un espacio libre en la nueva existencia, los primeros años de existencia, sin el ego, es disfrutando de los poderes de la esencia en un 3% de la conciencia. Por eso vuelvo y repito que nace el niño y de hecho recibe el cuerpo físico en forma gratuita, un cuerpo maravilloso con unos 15.000 millones de neuronas, etcétera, a su servicio. Nada le ha costado al niño, se lo han regalado. Conforme el niño va creciendo, la mente sensual se va abriendo poco a poco y esta última en sí misma y por sí misma se informa mediante las percepciones sensoriales externas, y ahí comienza el problema, ¿no? A perderse los valores del ser, a perderse los valores de la conciencia. Con los datos aportados por las percepciones de la mente sensual, elabora siempre sus conceptos de contenido, motivo por el cual ella jamás puede saber algo sobre lo real. Sus procesos razonativos son subjetivos, se mueven dentro de un círculo vicioso, el de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio, ahí se procesa el sueño de nuestra conciencia plenamente. Repito esta frase que la hemos venido diciendo en algunas clases. La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Constituyen ese sueño de la conciencia. Y entonces es donde ya queda atrapada la esencia. Pero sigue existiendo la esencia en el fondo nuestro, ¿no? Sigue existiendo. El niño, el bebé, sigue existiendo dentro de nosotros mismos. Por eso el trabajo es recuperar la inocencia perdida. La vida común, definitivamente, el programa de la vida, el programa anticrístico, nos exige permanente reaccionar. Necesitamos, pues, un sistema que nos ayude a detener ese proceso de reacciones, y para eso es la meditación, ¿no? Como técnica esotérica para triunfar sobre la mecánica de este mundo, para eso es la meditación. Para detener el movimiento samsárico, moviéndose de instante en instante en nuestra psicología particular. Entonces, cuando aparece el silencio y la quietud de la mente dentro de este proceso, a eso se le llama recuerdo de sí. Y cuando estamos en recuerdo de sí, recuperamos la infancia perdida y los grandes poderes de la esencia se ponen en actividad. Esto está íntimamente relacionado con el silencio profundo de la mente. Nuestra vida funciona definitivamente como ese proceso programado de la existencia, ¿no? Somos un robot programado por las fuerzas del anticristo de este mundo.
Y ahí cada uno entonces se procesa en base a lo que es, y ya lo hemos hablado de eso, unos vendedores, otros, etcétera, etcétera. Cada quien con su forma de, según su programa, responde uno a su programa. Y un robot, que un robot dude de su programa es un adefesio, algo absolutamente imposible, pues su mismísima existencia se debe al programa. Vean por qué esta doctrina gnóstica tiene tantos enemigos y detractores. Porque ¿qué le va a gustar al anticristo que nosotros estemos diciendo esto? Por supuesto que no. Y obviamente nos tachan de lo que quieran decir, pero allá hay cada quien, ¿no? Pero definitivamente el problema, la reacción del mundo es natural en contra de aquellos que han profesado las doctrinas libertarias, como el maestro Samael Aun Weor y como todos los grandes avataras y Mahatman que han existido en el mundo. El anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace por orden del anticristo debe ser programada, y obviamente que somos programados. El anticristo prohíbe que se medite y se opone a esos procesos porque es la forma en que nosotros podríamos llegar a volver a reconquistar esa inocencia perdida, edénica, con la cual nacemos, con la cual venimos a este mundo. De hecho, es algo maravilloso. Normalmente las gentes no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento, pero no hay conciencia de eso. Nosotros creemos ser conscientes porque recordamos una cosa, porque hacemos esto, porque traemos cierta coherencia de algunos actos que tenemos planificados, pero es todo un programa. Pero dice el venerable que cuando dominamos la mente gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia, recuperamos la autoconciencia infantil y entonces hacemos contacto verdaderamente con nuestro Dios interno, porque la conciencia es Dios en nosotros, es el íntimo en nosotros, es el gurú en nosotros. Y claro, cuando encontramos la conciencia, encontramos quien nos guíe, quien nos oriente. Ven qué interesante. Y la importancia que tiene definitivamente que demos este paso en el trabajo interior, que tengamos una mente tan sencilla, tan diáfana y tan pura como la de un bebé recién nacido. No habría nada en pleitos, no habría nada. Es imposible experimentar la verdad gnóstica mientras la mente se encuentra agitada, convulsionada, atormentada por las opiniones contrapuestas. Solo es posible experimentar la verdad cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Es necesario aprender a meditar para que brille la luz de la conciencia y la gnosis se acomode en la mente serena y silenciosamente, como en la mente de un niño inocente y purísimo, pero con sabiduría e inteligencia, plenamente lúcido y consciente. Y ese es el tema que estamos desarrollando en este momento. Vean que una persona que ha alcanzado estos niveles, la gente le llama tonta, y a la bondad que él irradia y a la dicha y paz que irradia, él le llama, es que es algo faltito, dice. Es que es tontito, pues así le llaman, porque no es astuto, porque no es pícaro, porque no es un sinvergüenza, no. Porque es algo puro. Y eso no lo admite este mundo. Es curioso, pero terriblemente real. Y por medio de la meditación, la luz de la conciencia nos da verdadero equilibrio psicológico. Viene a establecer en nosotros la armonía, la serenidad y la paz del corazón tranquilo. Entonces recuperamos la conciencia infantil. Entonces aparece el Cristo, que es ese mismo bebé, el íntimo. Y por eso es que él dijo una vez, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces empieza a tomar sentido las palabras del Divino Maestro cuando hace esas afirmaciones frente a sus mismos discípulos, ¿no? Necesitamos pues escaparnos del frío intelecto
pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, y eso es posible definitivamente solo logrando entonces la liberación plena de la conciencia a través de la meditación, experimentar la felicidad infinita en presencia de lo divinal. Esto es contemplación de lo eterno, de lo divino, el omnipresente. Esto es definitivamente aquellos estados de arrobamiento espiritual que sienten aquellos que han logrado definitivamente hacer contacto con su propio real ser interior. Y entonces se sienten como un niño recién nacido en los brazos de su madre y de su padre. Han recuperado esos estados. ¿Cuál es el requisito? Quietud y silencio de la mente. Esa quietud y el silencio de la mente tiene un solo objetivo, dice el venerable maestro: liberar a la esencia de la mente, para que fusionada con la mónada o íntimo pueda experimentar eso que nosotros llamamos la verdad. Y el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, aquel que puede experimentar la presencia extraordinaria de su propio Cristo íntimo. La verdadera quietud y el silencio natural y espontáneo de la mente adviene a nosotros como una gracia, como una bendición en esos momentos maravillosos. Definitivamente, a esos estados de arrobamiento, a esos estados de percepción del ser interior, es el que se conoce como recuerdo de sí. Y en el recuerdo de sí recuperamos la infancia perdida y los grandes poderes de la esencia se ponen en actividad. ¿Ve qué interesante? Y en ese estado de recuerdo de sí es cuando el hijo puede hablar a su padre y a su madre de una manera natural, sin fórmulas rebuscadas, sin andar entonces aprendiéndose de memoria fórmulas larguísimas y complicadas. Ven ustedes cómo es de sensible el proceso de establecer contacto y el despertar de la conciencia. Si nosotros entonces vamos trabajando interiormente, vamos comprendiendo que cada vez las cosas son más sencillas, cuando entonces vamos alcanzando el estado de quietud y silencio de la mente, nos acercamos al íntimo, nos acercamos a nuestro Dios interior. Porque entonces hacemos ese contacto y recuperamos al niño que llevamos dentro. Y este puede hablar con su propia autoconciencia infantil, con ese tercer estado de conciencia. Nos dice el venerable, se nos ha dicho muy sabiamente que tenemos 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. El 97% de la esencia que en nuestro interior llevamos se encuentra embotellada, embutida, metida dentro de cada uno de los yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Cuando un hombre comprende que está dormido, inicia entonces el proceso del autodespertar, dice el venerable, del autodespertar, y comienza su proceso de recuperación, en primer lugar, de su infancia perdida. Es imposible que alguien pueda despertar conciencia si se olvida de sí mismo, si se identifica con la tragedia de su vida corriente. Y va a empezar entonces a buscar en la quietud y en el silencio de la mente, va a empezar a buscar la posibilidad real de despertar y de hacer contacto con su Dios interno. Por eso es que recuerden ustedes esa palabra y se los pongo de nuevo. Y dice Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí en Mateo, ¿no? Porque los niños querían llegar y entonces los mismos discípulos no se lo permitían. Y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y este esoterismo maravilloso que está en estas palabras del Divino Maestro es lo que estamos nosotros estudiando con este tema. Y el Maestro lo devela, Samael lo devela en toda su obra y en Psicología Revolucionaria. Y en aquel tiempo, dice, hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultáis estas cosas a los sabios e inteligentes
y las revelaste a los niños. Y es que los niños, entre comillas, son el símbolo de los iniciados. Por eso es que Herodes perseguía a los niños. Y los perseguía para matarlos, pero perseguía a todos los iniciados de la época para eliminarlos. A los que tienen esa mente pura, a los que tienen esa mente tan como un cristal diáfano, maravilloso, donde reflejan todo el universo. Esos son los iniciados. Por eso entonces que aparece esta parte y mucho más amplia, ¿no?, de lo que él dice. Y dice, si no sois como estos niños, no entraréis al reino de Dios. Nosotros necesitamos recuperar esa inocencia perdida para tener una opción de entrar. Una opción de entrar al reino. Y eso está claro en el Evangelio crístico, ¿no? Y está claro y lo deja claro el venerable Maestro Samael en todo esto. Por eso nos dice, necesitamos nosotros con urgencia máxima, inaplazable, trabajar sobre sí mismo hoy. No soñar perezosamente en un futuro, en una oportunidad extraordinaria. Ahora, basta cada día con su afán, dijo el gran Kabir Jesús. Autoobservémonos hoy mismo en lo tocante al día, siempre recurrente, miniatura de nuestra vida entera. Y si alguien dice, trabajaré sobre mí mismo mañana, nunca trabajará sobre sí mismo. Porque siempre habrá un mañana. Esto es la enfermedad del mañana. Hay que hacer esto, como dice, aquí y ahora. Decidirse entonces a trabajar y comprender cuál es el trabajo que hay que hacer. Y dejar de ser criaturas tan mecánicas y empezar entonces a vivir de una manera autoconsciente. De lo simple hacia lo complejo vamos avanzando en eso, pero las cosas, hermanos, son sumamente sencillas. Porque un niño recién nacido es el que puede comprender esto. Debemos tener una mente así, tan sencilla y pura, pero una mente ya decrépita, con el montón de cosas que nosotros tenemos metidos, prejuicios y preconceptos, y todo lo que seguimos recibiendo no sirve para la autorrealización y para este trabajo esotérico. Nosotros somos criaturas mecánicas y todo nos sucede sin que tengamos conciencia de eso. El dibujito es elocuente. Con justa razón se nos ha dicho, en todo nos sucede, como cuando llueve y como cuando truena. Tenemos la ilusión de hacer, pero nada hacemos. Nos suceden los eventos de la vida, ya están programados. Ya están programados. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, o yoes, mediante lo cual cada uno de ellos cumple sus compromisos, sus fantasías y sus ilusiones, y eso es todo. Eso es lo que ocurre. Por debajo de nuestra capacidad cognitiva suceden muchas cosas que desgraciadamente ignoramos. Lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede, nosotros lo ignoramos. Y creemos que somos inteligentes y que podemos llevar con gran sabiduría en nuestra vida, pero todo no sucede porque está programado. Y solamente puede desprogramarse aquel que trabaja intensamente sobre sí mismo y que en primer lugar reconquista su inocencia perdida y la autoconciencia infantil. Vuelve al Edén. ¿Cómo se hace? Viviendo de instante en instante, de momento en momento, sin el doloroso peso del pasado, sin preocupaciones por el futuro. Dice relajar nuestra mente, dice en el libro de La Voz del Silencio, vaciadla de toda clase de pensamientos, deseos, pasiones, etc. No aceptéis dentro de tu mente ningún pensamiento. Y dice, antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, debe estar unida con el hablante silencioso. Ese es Dios, el íntimo. Y solo puede unirse con el íntimo la esencia, eso que traemos cuando nosotros nacemos. ¿Verdad? Porque entonces el alma oirá y recordará. Y entonces al oído interno hablará la voz del silencio. Porque la voz del silencio, hay que traspasar la barrera del silencio para escuchar esa voz, el susurro del ser.
escuchar a la madre. Pero una persona dormida, programada, ¿qué sabe? Es una tragedia. El hombre máquina ni siquiera sospecha la razón por la cual fue creado y por la cual existe en este mundo. ¿Ve? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿De dónde viene y para dónde se dirige? Absolutamente no sabe nada. Cree que sí. Tiene la ilusión que sí. Pero un robot orgánico con memoria y vitalidad, cada uno de nosotros, solo cumple con el programa de su propia existencia. Y eso es lo más grave que nos puede pasar. Vean ustedes la profundidad de este libro, ¿no? De este libro y de este tratado de psicología revolucionaria del maestro Samael. Pero entonces el trabajo interior va a lograr entonces con el trabajo de práctico, con el trabajo sobre sí mismo, va a lograr que la conciencia definitivamente despierte y con la luz de la conciencia dándonos verdadero equilibrio psicológico, viene a establecer cada cosa en su lugar. Y lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho, queda en su sitio adecuado. Para transformar las impresiones que son la vida misma, necesitamos colocar la conciencia en el punto mismo de la entrada. Y por ahí viene la vida y la vida de instante en instante, de momento en momento. Y se vive cada instante y cada momento de una manera extraordinariamente consciente, con la lucidez que la ve un niño recién nacido. Entonces podemos tomar decisiones extraordinariamente importantes en la vida, como un día la tomó el hijo pródigo, que después de verse tocó fondo en este mundo, ¿no? Después de rodar en el fango y en el lodo, de revolcarse en el lodo de esta tierra, se dio cuenta y se recordó a sí mismo. Recordó que tenía un padre y que tenía un hogar celestial. Y recordó cómo era allá arriba y tomó una decisión. Y dice, y volviendo en sí, recordándose a sí mismo, ¿ve? Dijo que iba a ir ante el Padre. Y levantándose, vino al Padre. Empezó a trabajar sobre sí mismo. Y empezó a caminar por esa senda maravillosa del árbol de la vida, de regreso hacia su hogar, de regreso hacia su patria celestial, hacia su origen. Esa es la autorrealización íntima del ser. Pero todo comienza a tomar conciencia de sí mismo en determinado momento, recuperar la inocencia perdida y como inocente se da cuenta de su padre. Abandona este mundo definitivamente del samsara y trabajando intensamente sobre sí mismo, toma la cruz y sigue hasta unirse a su Padre interno. Eso es lo que es despertar plenamente la conciencia. A eso es lo que el maestro le llama la autorrealización íntima del ser. Y todo es posible si un día logramos recuperar en verdad la inocencia perdida y nuestra mente deja de ser aquel bullicio, aquel caos interno y se convierte en un verdadero oasis de paz. Eso es todo por ahora. Vamos a ver la próxima reunión, el trabajo esotérico gnóstico, para ir ya, dijéramos, cerrando un poco este ciclo de estudio de psicología revolucionaria, tratando de aprender de esta gran obra, de esta magna obra del maestro Samael, que nos presenta la didáctica exacta para la autorrealización íntima de cada uno de nosotros. Si hay alguna preguntita, con mucho gusto trataremos de contestarla en su momento. Ahorita pues ya tenemos que suspender, seguiremos en la próxima clase.